Buenas noches, gracias al Instituto Peruano de Asuntos Públicos, Política y Gobierno por esta invitación. Para mí es un gusto poder compartir este espacio académico con cada uno de ustedes para conversar respecto a esta sesión que es tan importante, ¿no? Parte de las contrataciones públicas, pues está también hablar de las responsabilidades, las competencias que tienen los órganos a cargo de los procedimientos de selección, así como los documentos que se utilizan para llevar a cabo determinados procedimientos. Entonces, vamos a comenzar con esta sesión. Recuerden que, ciertamente, como les han mencionado, gracias a la señorita Angie por la introducción, pueden ustedes utilizar el chat para hacer consultas respecto a lo que vamos a ir conversando. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla. Muy bien, entonces hoy, como les comentaba, pues vamos a hablar respecto a esta sesión sobre actuaciones preparatorias, expediente de contratación, requisitos y formalidad y aprobación. Nos vamos a centrar en qué temas. Nos vamos a centrar en esta información referido al contenido. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre el comité de selección. Vamos a ver cuáles son los requisitos para poder designar a los integrantes del comité de selección, ¿no? Porque existen requisitos establecidos en la norma, y cuando hablo de la norma me refiero a la ley y al reglamento de la ley de contrataciones del Estado. También hablaremos respecto a las competencias, ¿no? ¿Qué funciones cumple el comité de selección? Y las responsabilidades que asume, ¿no? Porque ustedes bien saben que los servidores públicos o funcionarios públicos, ¿no? Por ejercer función pública, están sometidos a las normas internas de la entidad, pero también a otras normas referidas, por ejemplo, al Sistema Nacional de Control, a la Ley de Contrataciones del Estado, normas penales, normas administrativas, que de alguna forma exigen que el cumplimiento de cada uno de estos actores en las contrataciones públicas se pueda adecuar, ¿no? Puedan cumplir con sus responsabilidades. De eso también conversaremos, y referido también a los documentos del procedimiento de selección, que son las bases, la solicitud de expresión de interés y las solicitudes de cotización. Muy bien. Entonces, vamos a hacer digamos, antes de comenzar al tema como tal, me gustaría un poco saber qué es lo que ustedes consideran importante respecto a las funciones o responsabilidades de los comités de selección. Entiendo que aquí los que participan provienen del sector público y el sector privado, ¿no? Porque es importante que ambos sectores estén debidamente capacitados y actualizados en estos temas de contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes consideran respecto al comité de selección? ¿Por qué es importante la participación de los integrantes del comité de selección? Y si consideran que existen o no responsabilidades que se les podría de pronto eh, es- pues advertir, ¿no? En las normas que les había comentado anteriormente sobre la participación, las actuaciones que esto desarrollan. A ver, los leo aquí en el chat. ¿Qué opinan? Cuénteme, ¿qué importancia tiene el comité de selección? ¿Es importante o no es importante para un procedimiento de selección? Muy bien, ahí dice Juan. Juan Fabricio dice, vamos a ampliarlo por acá, para así evitar de alguna manera algún fraude o corrupción. Bueno, entonces entenderíamos, estimado Juan, que el comité de selección no solamente se encargaría de elaborar las bases, ¿cierto? De poder calificar las ofertas, evaluarlas, sino también de ser un actor importante en evitar el fraude y la corrupción. Bueno, sí, ciertamente, ese es un tema importante a tratar porque la corrupción es un efecto que le resta eficiencia a nuestra economía, ¿no? Y entonces, en el caso de las contrataciones públicas, en realidad no solamente el comité de selección debería estar involucrado en poder advertir algunas irregularidades en un determinado procedimiento de selección. Entonces, debería estar ciertamente al tanto de cualquier acto irregular, alguna contravención a la ley de contrataciones del Estado. Porque recuerden que el artículo 9 de la ley de contrataciones del Estado establece justamente eso, que quienes participan en las contrataciones con el Estado, en la contratación pública, y ahí nos referimos a las tres fases de la contratación pública, establece que son responsables por las decisiones que se adopten sin importar el régimen laboral. Entonces, ciertamente un comité de selección, si tiene una función tan importante que es elegir, evaluar, otorgar la buena pro a un postor o un consorcio, a quien corresponda, pues debería
cumplir y sujetarse a la ley de contrataciones del Estado y evitar cualquier irregularidad, cualquier fraude, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y recuerden que ahí, respecto a lo que nos dice Fabricio o Juan Fabricio, también tenemos que eh, invocar pues el artículo 2 referido a los principios. Y ahí nos referimos, por ejemplo, al principio de integridad, que nos menciona, seguramente ya lo vieron. Este principio establece que las actuaciones de quienes participan en la contratación pública tienen que guiarse por la honestidad y la veracidad, ¿cierto? Y si advierten cualquier irregularidad, pues tienen que comunicarlo a las entidades competentes. Entonces, tiene toda la razón Juan Fabricio. Muchas gracias. Cristian nos dice, importante para asegurar la imparcialidad entre los competidores. Así es. Y también lo que nos comenta Cristian está referido a uno de los principios. Hay un principio de competencia que establece justamente eso. O sea, si lo que genera una contratación pública es justamente competencia, ¿verdad? La mejor oferta es la que debe ganar, pero cumpliendo con los parámetros de la base, los requisitos de calificación, factores de evaluación y demás. También es importante cumplir con este principio. No podemos establecer ninguna cláusula que de alguna forma establezca barreras a la participación de los proveedores, y la imparcialidad justamente pasa por eso, por revisar estos principios y por tener en cuenta que las funciones que cumplen los servidores o funcionarios públicos involucrados en la contratación pública tienen que ser ciertamente imparciales, ¿no? Para no incurrir en cualquier responsabilidad. Aquí también nos menciona imparcialidad al momento de verificar los expedientes que envían los postores. Así es. Bueno, felizmente a todos las ofertas que se presentan, pues son de manera electrónica, ¿no? ¿No les parece es un buen avance? Porque de alguna forma la pandemia, lo que ha generado también en el ámbito de la contratación pública, claro, aspectos negativos, pero positivos respecto a que ya pues todos los procesos son netamente electrónicos, ya no participa, por ejemplo, en un concurso público, licitación pública, los notarios, o la participación de los postores de manera física para presentar sus ofertas, ya no se aplica, ¿no? Creo que ese es un buen avance. Juan Faricio también dice, ya que cada representante del comité tiene una responsabilidad, así es. Y al decir que cada representante del comité tiene una responsabilidad, eso implica además que ellos tienen la potestad, como vamos a ver más adelante, que tienen la facultad de poder discrepar, ¿no? Y esa discrepancia la tienen que consignar en un documento, en un acta, porque verbalmente no tendría sentido, ¿verdad? Lo que establece la norma es que la responsabilidad es compartida. Todos son responsables de manera colegiada por las decisiones que se adopten, pero también tiene la facultad de poder discrepar, pero eso lo tiene que hacer por escrito. ¿Qué más? ¿No dice Marlon? Es el protagonista en la contratación pública. Sí, pues se le asigna esa, digamos, esa actuación, esa responsabilidad, porque mucho depende del comité de selección, designar al postor, a los postores, al consorcio, conformado por diferentes proveedores, justamente, pues otorgar la buena pro, que es un acto eh, administrativo, ¿no? Genera efectos jurídicos y por tanto es responsabilidad del comité de selección seguir los parámetros de la norma para considerarse como tal, entiendo, protagonista, ¿no? Porque no podía ser protagonista un comité de selección que incurre en actos irregulares, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Luz nos dice, sí, porque el comité permite evaluar el bien o el servicio antes de hacer la compra y evitar la corrupción. Así es, ¿no? Eso es importante. Verificar que cumpla con las especificaciones técnicas, con los términos de referencia, ¿no? Y pues que además que quienes participan en la contratación pública no vayan a incurrir en un acto de corrupción, como se menciona ciertamente, Luz, porque imagínese un postor, un proveedor que otorgue un beneficio económico, una dádiva a favor de algún integrante del comité, pues, o algún representante de la entidad, obviamente está generando una irregularidad, está incurriendo en un delito, no solamente una responsabilidad administrativa, ¿no? Así es. Muy bien. Julia dice, por supuesto que es importante para generar transparencia y responsabilidad en los miembros del comité en las contrataciones públicas. Así es, transparencia y responsabilidad es lo que le pedimos a todos los comités de selección, ¿verdad? En cualquier tipo de procedimiento de selección, adjudicación simplificada, subasta, licitaciones públicas, en cualquiera, debería permanecer, ¿no? La transparencia y la responsabilidad. Catherine, ¿qué más nos dice? Es imprescindible en toda licitación pública. Así es, en toda licitación pública, también concursos públicos, la selección de consultores individuales. Por lo menos estos tres que estoy comentando, la participación es obligatoria del comité de selección. Es decir, para que se lleve a cabo una licitación pública, concurso público y la selección de consultores individuales,
no es posible que se haga cargo, por ejemplo, el órgano encargado de las contrataciones, que ustedes lo reconocen o lo identifican como abastecimientos, ¿verdad? O logística, sino es que también tienen que tomar en cuenta que estos tres tipos de procedimientos de selección solo y únicamente puede estar a cargo de un comité de selección. Así es. María Quevedo nos dice: el comité de selección es el encargado de llevar a cabo el proceso de selección. Por ende, conlleva de responsabilidad. Así es. Conlleva una responsabilidad, y esa responsabilidad implica una responsabilidad administrativa, civil o penal, muy bien saben ustedes, ¿verdad? Se asume esa responsabilidad cuando, digamos, se incumple con la norma de contrataciones del Estado, ¿no? Y aún se realice un proceso totalmente limpio, transparente. Recuerden que siempre va a haber una acción de control, ¿no? Por parte de la Contraloría, por parte del OCE, respecto a las actuaciones que realiza la entidad, para verificar que todo se ha realizado sujetándose a la ley de contrataciones del Estado. Y que si hubiese alguna discrecionalidad, se ha adoptado algún criterio discrecional, recuerden que siempre hay que sujetarnos a las normas, ¿no? Porque si no sería discrecionalidad igual a arbitrariedad, y esa no es la idea. Arlet nos dice: el comité es autónomo, conformado por funcionarios públicos, responsable de área usuaria. Su función es llevar a cabo el proceso de selección cumpliendo la normativa vigente. Así es. Es autónomo, totalmente de acuerdo. Así establece la norma, es autónomo. No puede alguien interceder, algún funcionario, me digo, servidor público o algún privado, ¿no? En la participación de las actividades que realiza un comité de selección. Claro, podría haber denuncias, obviamente cualquier ciudadano o el mismo proveedor o participantes pueden presentar una denuncia, pero las decisiones que se adopten, las decisiones que se tomen desde la elaboración del PENDE o de la elaboración de las bases, pasa justamente por lo que determine el comité de selección, ¿no? Y ahora hay un tema que mencionas también sobre el cumplimiento de la normativa vigente. Ese es un tema muy importante, ¿no? Y ahí le has dado justamente en el punto, estimada Arlet. ¿Por qué? Porque la norma de contrataciones del Estado constantemente se está modificando, ¿verdad? Usted lo sabe. Se modifica la ley, se modifica el reglamento, se modifican las directivas, y entonces son documentos, son herramientas legales que requieren todas las entidades para poder contratar con un determinado proveedor. Y los proveedores también necesitan involucrarse en esa capacitación, pero también tienen que estar pues actualizados respecto a las modificaciones. Dicho sea de paso, el gobierno, me refiero al Poder Ejecutivo, ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso de la República, ¿no? Ante el Parlamento, solicitando la derogación, ¿no? Sustentando la derogación de la ley 3225, la ley vigente de contrataciones del Estado, ¿no? Y pues esa es otra intención del gobierno, justamente, o el Poder Ejecutivo, de poder dejar sin efecto la ley vigente, derogarla, ¿no? Y establecer nuevos parámetros normativos. Entonces, bueno, no sabemos si finalmente logrará ser aprobada en el Congreso. Recuerden que pasa por una serie de procedimientos, ¿no? Hay una comisión especializada en el Congreso que tiene que revisar este proyecto de ley, a ver si se juntó la exposición de motivos, y en verdad sí está la exposición de motivos, la estuve revisando. Y entonces ahí se dictaminará si pasa o no al Pleno del Congreso para votar y aprobar esta ley. No sabemos cómo irá, pero entonces eso está pasando, ¿no? O cada gobierno, o dentro de un gobierno, más de un proyecto de ley para modificar esta norma de contrataciones públicas. Por eso hay que estar al tanto, siempre respecto a estas modificaciones a la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Así que los invito a revisar este proyecto de ley porque está interesante también, ¿no? ¿Qué más? Juan nuevamente nos dice: aparte de que cada uno tiene una responsabilidad, y lo resalta al firmar dichos documentos al aceptar. Claro que sí, porque es importante mencionar que las bases tienen que estar visadas, ¿cierto? Cada hoja, ¿no? Tiene que estar con el visto bueno de cada integrante del comité de selección. Eso le da pues una legitimidad, no, legitimidad, una validez al contenido de las bases o el documento de procedimiento de selección que se utilice para convocar un determinado procedimiento, ¿no? Morela, buenas noches, estimada Morela. Hugo dice: el comité debe estar conformado por profesionales de acuerdo al tipo de licitación. Así es, bueno, pueden ser profesionales o técnicos, de acuerdo al tipo de licitación, de acuerdo al tipo de procedimiento de selección, pues, ¿no? Así es, Hugo. Ahí comentábamos, ¿no? Son tres tipos de procedimientos de selección en los cuales sí o sí tiene que haber un comité de selección: licitación pública, concurso público
y la selección de consultores individuales, ¿no? Sí o sí, en esos tres procedimientos tiene que haber un comité de selección. Y Morela dice, tengo una duda, respecto al momento de otorgar la buena pro. Solicito copia del expediente del postor en tercer lugar, la cual no aparece en el portal Se Hace. ¿Se debería brindarme las facilidades para entregarme la copia del expediente con el fin de poder responder el recurso de apelación? Claro que sí, es totalmente válida esa solicitud ante la entidad, porque recuerden que, sí, ha levantado la mano Morela, no sé si le pueden permitir, por favor, entiendo que va a hacer uso del audio. Noches, doctor. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Justamente he realizado la consulta porque, bueno, justamente he vivido una experiencia el día de hoy con una entidad en la cual a nosotros nos han otorgado la buena pro de un proceso, una licitación pública. Entonces, nosotros en su momento hemos solicitado copia de expediente de cada una de las empresas. En este caso, la empresa que ha quedado de tercer lugar, que es el expediente que justamente no puedo visualizar en el chat porque solamente sube de primero y segundo lugar. Entonces, en su momento, la entidad me ha respondido. La entidad me responde que por no haber sido evaluada y calificada esa oferta, no me debería de brindar la oferta o la copia de expediente de esa empresa. Entonces, en su momento, nosotros lo que hicimos es dejarlo allí, no presentar ningún tipo de respuesta. Y en su momento ahora, esta empresa que queda en tercer lugar, justamente nos han apelado y hemos reiterado nuevamente para que nos pueda brindar la copia de expediente. Entonces la entidad menciona de que yo me debo regir de la ley de transparencia para que me puedan brindar el acceso a la información. Pero según lo que me indica el abogado, es que yo me debo de referir a la ley de contrataciones a la ley de contrataciones porque los principios que rigen las contrataciones es la libertad de competencia y transparencia en la cual me debería de a mí brindar las facilidades de la copia de expediente. Entonces, por eso justamente era mi duda y quería justamente también compartirlo con ustedes porque creo que cada uno, pues, nos sirve cada una de nuestras experiencias. Entonces, quisiera que me pudiera brindar algún tipo de percepción ante este caso. Claro que sí, Morela, muchas gracias por tu participación y darnos este caso, esta casuística, ¿no? Respecto a lo que viene sucediendo. Y con mucho gusto, a ver. En principio, la Ley de Contrataciones del Estado establece que el acceso al expediente de contratación como tal es de carácter público una vez que se otorgue la buena pro. Partiendo de esa premisa, lo que implica es que antes de que se otorgue la buena pro, ningún participante, postor, podría acceder a la información de lo que se va generando, se va presentando, la presentación de oferta, por ejemplo, no, porque no se otorgó la buena pro. Pero una vez que ya se otorgó la buena pro, el expediente es público y el expediente de contratación, ustedes bien saben, que está conformado por muchos documentos, que inicia desde el requerimiento y es transversal porque llega hasta la etapa de ejecución del contrato, incluyendo arbitrajes. Entonces, si un participante o postor quiere acceder a las ofertas de los postores, que no, digamos, no fueron evaluados, o sí fueron evaluados, fueron descalificados. En general, a cualquier información es totalmente válido poder acceder y al día siguiente les deben permitir el acceso. Eso establece la Ley de Contrataciones del Estado. No es posible que les denieguen el acceso a esa información, porque la propia Ley de Contrataciones lo permite. Entonces, la regla es esa, que otorgada la buena pro, totalmente válido que puedas hacer. Además tiene sentido, porque ¿cómo uno presenta un recurso de apelación si no tiene cómo cuestionar, ¿no? Los documentos que se han generado dentro de esta evaluación, la presentación de ofertas? Por eso es que se le asigna a los participantes o postores esta facultad de poderlo solicitar y la entidad debería permitirles el acceso. Y claro, ahora, si mencionas una copia, bueno, ahí igual tendrías que revisar cuál es el monto, la tasa que establece el TUPA de la entidad, ¿no? Porque ahí recuerda que la entidad pública tiene un texto único de procedimiento administrativo, que es el TUPA, y establece cuál es la tasa que se debe pagar para poder recabar determinada información, copias autenticadas, copias simples, y si deseas puedes solicitar que te lo envíen por correo electrónico, también es totalmente válido, ¿no? Así que dependiendo de esos requisitos que establezca el TUPA,
O sea, ahí agarras la ley de contrataciones del Estado y también revisas el TUPA si requieres copias, ¿no? Entonces es totalmente posible hacerlo. Ahora, hay otra pregunta que dice Yusalín, dice, el comité debe estar acompañado de un asesor legal y este debería avisar los documentos que emite el comité para asegurar la veracidad del proceso. Bueno, interesante la pregunta que nos plantea Yusalín. En realidad, las entidades públicas como tal tienen un área de asesoría legal, asesoría jurídica, y pues ellos justamente se encargan de brindar este servicio a la entidad, al interior de la entidad, asesoría legal. Ahora, hay entidades en las cuales el órgano encarga las contrataciones, abastecimientos, logística, ¿no? Como quiera llamarse, también tienen un asesor legal. En algunas entidades, no en todas, porque hay entidades en las cuales la asesoría jurídica es para toda la entidad, ¿verdad? Todas las áreas. Pero hay en otras en las cuales el área de abastecimientos o logística tiene su propio especialista, un asesor legal. Entonces, claro, ese acompañamiento podría hacerlo directamente al comité de selección. Y es totalmente válido porque no solamente es un tema técnico, ¿verdad? Sino también sujetarnos a las normas. Entonces, sí, es totalmente válido que el comité de selección esté acompañado de un asesor legal. No es una obligación, porque la ley de contrataciones o el reglamento no establece que el comité de selección, para realizar sus actuaciones, realizar el procedimiento, las funciones que le competen, deberá estar en todo momento acompañado por un asesor legal de la entidad. No lo establece, eso ya es potestad de cada entidad. Es más, podrían contratar a un experto independiente, perdón, un asesor legal independiente externo, ¿no? Totalmente válido. También lo podrían hacer. Eso depende de cada entidad. Tiene la facultad plena de poderlo solicitar. Y que sea indispensable, eso depende de cada entidad, pero va a depender también qué tipo de procedimiento, ¿no? Hay procedimientos que son mucho más complejos y a veces sí se necesita digamos, un cuerpo multidisciplinario, especialistas, ¿no? Para poder llevar a cabo una contratación pública. Y también menciona, Yusalín dice que emite el comité para asegurar la veracidad del proceso. Bueno, para asegurar la veracidad del proceso, mm, que tenga o no un asesor legal, no sé si sea, digamos, motivo por el cual se descartaría cualquier posibilidad de que se pueda presentar un documento falso, por ejemplo, ¿no? Porque recuerden que es el participante o el proveedor, el proveedor que presenta un documento, ¿no? Ante la entidad y se presume que es un documento, pues, fidedigno, veraz, ¿no? Y la entidad presume que esos documentos, pues, cumplen con todos los requisitos y no son adulterados. Pero como la entidad tiene el privilegio de controles posteriores, tiene la facultad de poder revisar el contenido de los documentos que presentan los postores, pues es ahí cuando se advierte cualquier irregularidad, ¿no? Presentación de documentos falsos, por ejemplo. Entonces, si lo que se quiere es evitar que haya documentos falsos, que haya un acompañamiento legal al comité de selección, la entidad totalmente válido que lo pueda decidir y puede establecer que todos los procedimientos de selección en el cual participen los comités tenga que tener un acompañamiento, un asesor legal interno de la entidad o externo. Eso lo decide cada entidad, ¿no? Muy bien, Morela. Jaime nos dice, de acuerdo a la ley de contrataciones, es un órgano colegiado y autónomo. Así es, colegiado. Y es colegiado, ciertamente lo dice Jaime, porque, bueno, está conformado pues por 3 integrantes, el comité de selección, y autónomo porque las decisiones que se adopten justamente pues tienen que ser directamente por los integrantes de este comité. Y ETA nos dice, más que un asesor legal, se requiere especialistas técnicos en la materia a contratar. Así es, también eso es correcto, porque imagínense contratar mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria pesada que tiene una entidad, de las ambulancias, los vehículos, equipos médicos. Bueno, ahí requerimos, ¿qué? Más un técnico, ¿verdad? Que un asesor legal. No digo que no sea importante un asesor legal, pero como la ley no obliga, eso ya responde a cada necesidad de la entidad, pues yo creo que ambos de alguna forma podrían participar. Muy bien, entonces hasta aquí agradecemos la participación de muchos de ustedes por haber haber alcanzado vuestros comentarios, vuestra opinión y qué es lo que ustedes han advertido además en la realidad de las contrataciones públicas, como nos decía Morela, ¿no? Eso es importante también conocer porque existe muchísima casuística.
Entonces, vuestra participación es sumamente importante y justamente lo que yo quería hacer es estos conocimientos previos respecto a lo que vamos a ir conversando sobre el comité de selección y conocer un poco sobre las funciones que estos desempeñan, ¿no? Muy bien, entonces pasamos al material y aquí con la última pregunta dice el artículo 61.3 del reglamento menciona que luego otorgar la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección. Bueno, sí, exacto. También menciona eso el reglamento, pero el tema es de que ahí hay una contradicción también con lo que establece la norma respecto al acceso a la información, ¿no? Y el acceso a la información del expediente de contratación es totalmente válido, ¿no? Ahí hay ciertamente un tema por discutir, porque la propia ley establece esa posibilidad de que el acceso al expediente de contratación, una vez otorgada la buena pro, y es más en opiniones del OCE, permite el acceso al expediente de contratación, ¿no? Entonces, ahí dependería, yo creo, hacer un análisis más riguroso para poder exigir a la entidad que cumpla con ese acceso. Bueno, Daniela dice, ¿existe un tiempo límite para que la entidad pueda realizar una fiscalización posterior a un proveedor? Un tiempo límite no establece la norma de contrataciones del Estado, pero recuerden que esta verificación inmediata de la oferta ganadora lo dice como tal el reglamento. La verificación de la oferta ganadora sí o sí se tiene que realizar. No establece plazo, no establece tiempo, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta adicionalmente a Daniela, recuerden que, por ejemplo, si se presenta un documento falso y no se revisa esta oferta ganadora, se firma el contrato, se está ejecutando el servicio o entregando el bien, eh, y se hace recién a los 2, 3 años, igual se podría advertir esa irregularidad, pero ya sería incurrir en una responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque presentar un documento falso implica que esta responsabilidad administrativa, esta infracción a la ley, prescribe en 7 años según la ley de contrataciones del Estado. Entonces, si la intención de la entidad es denunciar o solicitar que se sancione a un postor por haber presentado un documento falso, solamente tiene 7 años para poderlo hacer. Transcurrido ese plazo, ya no es posible hacerlo, ¿no? Entonces, claro, es un tiempo bastante amplio, pero no significa que nosotros tengamos que hacer la supervisión al año, 2, 3, 4 años, sino la supervisión tiene que hacerse de manera inmediata. Y eso es importante considerar, ¿no? Si no, Contraloría probablemente ahí se va a observar, ¿no? Muy bien.